unido en torno a su figura. Por eso no falta quienes, al verla, hasta le piden favores. Yo le pedí un deseo a la luna cuando está llena y se me han cumplido todos. Ciertamente, la luna nunca atrae más la mirada de los hombres, como cuando luce redonda y completa en el cielo. Este martes 7 le tocó lucirse, y millones alrededor del mundo salieron a contemplarla. Está maravillosa, nos sacamos fotos con luna. Sí, me gusta salir a pasear cuando está la luna llena. Es bonito, es romántico. Pero hay quienes no se Dale más volumen. conforman con mirarla a miles de kilómetros de distancia. Para ser exactos, 384.400 la separan de la Tierra. Sí. Cada vez que hay luna llena, grupos alrededor del planeta se reúnen a meditar profundamente, y en Chile también. Seguidores del yoga Mandalam se juntan, por ejemplo, en pleno centro de Santiago, donde aseguran logran una conexión especial con el universo. Yo asisto aquí es sobre todo conectarme con el cosmos, con el universo, encontrar el espíritu, encontrarme, en pocas palabras, con mí mismo. Me he llevado a ser quien soy y a poder lograr todos los objetivos que me propongo en la vida. Es algo fantástico. Tú te sientes muy bien, te tranquiliza. No es llegar y meditar, eso sí. Lo ideal es prepararse con anticipación a los días del plenilunio, disponer la mente y el cuerpo a recibir las energías del cosmos. El día de plenilunio es la cúspide de todo el mes, el día en el cual la energía cósmica está en su mayor radiancia, y de acuerdo a una historia milenaria que hay en la India, los días de plenilunio se reúnen en la región más sagrada de los Himalayas, una pléyade, una jerarquía bien organizada de yogis, rishis, siddhas y mahatmas, y irradian ese día en especial bendiciones al mundo. Disipan, digamos, la energía para limpiar el aura del mundo que está constantemente lleno de guerras, caos y dolor. Por eso, ellos están sumamente atentos al calendario lunar que expone el ciclo del satélite. La próxima vez que la veremos llena será el 8 de marzo. Hay quienes también creen que cada una de las fases de la luna, la creciente, llena y menguante, disponen al éxito en diferentes tareas. Por ejemplo, dicen que el pelo crece más rápido si se corta en luna creciente, es decir, cuando está pasando de luna nueva a luna llena. Esas fases también tendrían un efecto en la agricultura. Que el universo es un gran ser vivo, que no es un asunto de rocas gravitacionales que se atraen y están girando en un espacio vacío. Todo es una cosmovisión antiquísima que asume de que el universo es un gran sistema vivo. Otros piensan que la luna llena puede ejercer una influencia negativa en las personas. La leyenda del hombre que se convierte en lobo al aparecer la esfera, o a que los locos celestiales de lunáticos tienen una explicación. La luna no es ni buena ni mala, pero las personas manifiestan justamente una reacción ante el influjo de acuerdo a los valores que ellos tienen. Por lo tanto, si la naturaleza de las personas está en decadencia, sus manifestaciones son decadentes. Por eso algunos estudios indican que cuando más se cometen crímenes es en las noches de luna llena. Para la ciencia, eso sí, la única influencia comprobada de ella es la que ejerce sobre las mareas. La gravedad de la luna hace este efecto como efecto de marea que se llama, que cierta porción del océano que está más cercano a la luna sea atraída levemente, y la parte que está más alejada de la luna tenga menos influencia de gravedad, entonces se quede en un nivel más bajo de lo normal. Para los astrónomos, el valor del video liberado por la NASA, donde se muestra su lado oculto, grabado el pasado 19 de enero, es incalculable, pues ayudará a obtener respuestas del origen del satélite y también de la Tierra. Lo más probable es que haya nacido del mismo material de la Tierra y que un impacto gigantesco produjo que parte de la Tierra se desprendiera, digamos, del mismo planeta, empezar a orbitar alrededor de la Luna alrededor de la Tierra, y quedó, digamos, se formó este satélite. Los astronautas que fueron a la Luna y trajeron esta cantidad de kilos de rocas lunares, al estudiar la composición de estas rocas lunares son muy similares a la composición de las rocas de la Tierra. La última vez que el hombre pisó la Luna fue en el año 1972 con la misión del Apolo 17. Hasta ahora no ha sido necesario regresar, y su alto valor también es un impedimento. Por eso destaca la genialidad de Genaro Gajardo Vera, el chileno que la inscribió como de su propiedad. Tal
hizo suya por 42.000 pesos pagados al conservador de bienes raíces de Talca en el año 1954. ¿Cómo fue que este abogado, poeta y pintor terminó siendo el propietario del satélite natural del planeta? Marco Antonio, su sobrino, cuenta la historia. Al intentar incorporarse a un importante club social de aquí de la ciudad, Genaro fue discriminado por no tener bienes o propiedades. Entonces, yéndose con mucha pena hacia su casa en una tarde, mirando hacia el cielo, vio la imagen de la luna y se le ocurrió, digamos, la genial idea de poderla inscribir a su nombre. El notario aceptó su petición porque cumplía los requisitos que exigía la ley. La luna era un bien que pertenecía a la Tierra, con definibles dimensiones. Nadie además la había reclamado. Otra curiosidad ocurrió en 1969, cuando Estados Unidos estaba listo para mandar el Apolo 11 a la Luna. El presidente Richard Nixon, tengo entendido, de acuerdo a lo que cuenta la historia, tuvo que pedir autorización para poder, digamos, alunizar la nave a Apolo, que estaba en ese momento llegando a la Luna. Entonces, Genaro, como nunca tuvo problema con nadie, ni menos lo iba a tener con el presidente de los Estados Unidos, evidentemente dio su autorización. ¿Y qué pasó con la Luna después que don Genaro falleció en 1998? En forma muy generosa, porque él siempre fue un hombre generoso y un hombre desprendido de las cosas materiales, devolvió a la verdadera propiedad a la humanidad. Le dictó la propiedad de la Luna a toda la humanidad. Gracias entonces don Genaro por su acto de nobleza. Bueno, además es que logró ser aceptado en el exclusivo club gracias a su singular propiedad y, obvio, gracias también a su ingenio, que en este caso era más amplio que la distancia de la Tierra a la Luna. Vamos al informe del tiempo con Macarena Sanz. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Comenzamos